Pues comenzamos. ¿Qué tal? Buena tarde. Estamos aquí en CETIS Universidad y hoy tengo el gusto, agrado y privilegio de que nos acompañen unos invitados de lujo. En este caso, la empresa Teradata a través de Esteban Montelongo y Julia y otras personas que vamos poco a poco conociéndonos. Pues vamos a tener esta charla en la que van a platicarnos ellos como expertos, pues, de todo lo que acontece con temas de data. Y en ese sentido, la charla es 1, 2, 3 para que la empresa sea data driven. Cedo la palabra a Esteban para que se presente y podamos comenzar. Saludos a la audiencia que comienza a conectarse. Díganme si pueden ver mi pantalla. Excelente, excelente. Perfecto, muy bien. Pues gracias, Armando. Gracias a todos por su tiempo, por la oportunidad de platicar con ustedes. Me presento. Soy Stan Montelongo. Llevo trabajando en el mundo de los datos desde que salí de la carrera. Yo estudié actuaría en la UNAM, Armando, que es lo que estamos platicando. Tristemente ahorita andan en un tema de paro indefinido, pero bueno, pues, somos medio rebeldes a veces. Estudié, como os comenté, en la Catlán, actuaría, y desde inicio de mi carrera profesional me di cuenta que lo que a mí me gustaba era meterme en el mundo de la explotación de la información, y vamos a hablar un poquito más a detalle de esta parte, ¿no? Porque no solamente es hablar de machine learning y inteligencia artificial, sino hay un montonal de cosas que están alrededor de que para poder hacer inteligencia artificial y buenos modelos debes de tomar en cuenta. Empecé mi carrera profesional en una empresa que se llama AC Nielsen, ahora se llama Nielsen, una empresa de investigación de mercados, principalmente en ese momento, ahorita ya se han movido más a un tema digital, en temas de medición de productos en cadenas, en retailers. Retailers en tiendas de conveniencia, en changarritos. Ahí estuve trabajando como encargado de toda la muestra de tiendas para poder medir el consumo de bebidas isotónicas, de refrescos y de cervezas. Me tocó algo divertido, como pueden ver. Entonces, muy interesante, ¿no? Y fue, como les comentaba, ahí fue cuando me di cuenta que lo que me gustaba era explotar la información. Me uní a Teradata hace 15 años, ya un buen rato, como consultor de Data Warehouse. Básicamente las cosas de las principales actividades que hacíamos era poder generar estos ambientes de integración de información para empresas. Posteriormente me fui a un área ya más de preventa, como Solution Architect, encargados de ver las arquitecturas de las empresas o de los prospectos para ayudarles a entender dónde puede entrar qué producto, o si viene su producto o de terceros, pero para poder tener un ecosistema analítico que haga sentido, ¿no? Posteriormente, por mi background de analítica, de actuario y conocimiento de data, estuve trabajando con unos 4 años como Principal Data Scientist para Latinoamérica, posicionando ya modelos, tenemos la estadística avanzada y demás dentro de Teradata con diferentes clientes y prospectos en toda Latinoamérica. Me moví de Ciudad de México a Tijuana hace 3 años ya. Desafortunadamente no he podido conocer como me gustaría, me tocó pandemia, pero estoy encantado de estar aquí. Fui invitado por el leadership team para poder abrir la oficina de Teradata Tijuana. Y bueno, eso estuvimos haciendo hasta hace un mes, donde volví a cambiar de rol para ya estar trabajando ya más otra vez en todo el tema de analítica, no para clientes, ahora lo estoy haciendo internamente para en mi background, ¿no? Entonces, la charla pensando en 1, 2, 3 para llevar a una empresa a ser data driven, surgió surgió el título justamente porque a veces creemos que solamente un F5 nos resuelve las cosas, ¿no? Y creemos que es una sola herramienta con la que podemos trabajar y poder empezar a hacer la explotación de la información. Y la realidad es que hay que tener al menos estas 3 cosas bien claras antes de poder llevar unas empresas a realmente usar la información como debe de ser. Y aquí a lo mejor me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo creen que está el nivel del uso de la información en México, de las empresas? ¿Realmente creen que las empresas ahorita hacen analítica o explotan sus datos?
A ver, audiencia, ¿qué opinan? Miguel. Nos acompaña la maestra Emma. ¿Alguien? ¿Qué opinan? ¿Sí? Pues espero que, o pienso más bien que se usa mucho porque imagino que estamos en ya ahorita la tecnología está muy avanzada y creo que las empresas usan esa tecnología para poder hacer que el negocio funcione y poder ofrecer a las personas un mejor producto a eso, no sé si me di a entender. Sí, te vas a entender, Miguel. Gracias. Y si yo te digo que estamos en pañales todavía en México, en comparación a lo que hemos visto en otros países, hay una oportunidad muy interesante en México sobre el tema de explotación de la información. Nuestro gran problema viene en un tema te diría, de metodología, ¿no? Y de entender bien cómo tenemos que armar nuestros ambientes para explotar la información. Definitivamente, un banco, ¿no? La industria de los bancos, la banca, sí está mucho más avanzada que otras, ¿no? Y por definición, o sea, en la banca el tema de riesgos es fuerte, ¿no? Entonces, hay muchos modelos, hay mucha información para atacar solamente ese caso de uso, el tema de fraude, el tema de riesgos. Pero cuando hablamos de campaña, piensa hoy, Miguel, ¿cuántas veces te habla HSBC para decirte que te quiere ofrecer una tarjeta o te ofrece algo? Y por más que dices, oye, me hablas cada semana, estoy harto de ti, me sigues hablando. Ahí te das cuenta que todavía no están utilizando la información como deberían para tener y mejorar su customer experience o atraer a clientes. Y ahí es donde los invito a que lo vayan checando en su día a día, como realmente todavía no tenemos un nivel interesante en el tema de explotar la información y llevar a las empresas a ser data driven, ¿no? Tenemos muchos reportes y demás, pero no llegamos realmente a capitalizarlo como esperaría, ¿no? Eh, Algunas empresas sí, no digo que todas, pero dense cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Los mensajitos, por ejemplo, si vas al súper, tema de recomendación de productos y demás, es bastante interesante. Pero bien, entonces empecemos con la plática. Eh, y bueno, lo primero que necesitamos para poder ser una empresa o llevarla a ser data driven, ¿qué necesitamos? Los datos. Si no hay datos, no podremos llevar a que una empresa tome decisiones a partir de la información. Algo bien importante que tenemos que ver es que el día de hoy, y desde hace unos 4 o 5 años, la explotación de información ha sido exponencial. O sea, a lo mejor antes había información o sea, no sé, se tenía información, pero no se tenía de la manera que se tiene hoy, por tanto, automatización y por el Internet y todo el tema digital que tenemos, ¿no? El día de hoy se genera de una manera impresionante la información, ¿no? Vía por sensores, por telemetría y demás. Antes, piénselo, de todo este tema de la automatización, nuestro volumen de información, aunque era grande, era le llamamos como transaccional. Es decir, la transacción, lo que tú compraste en el retail, el ticket, lo que tú, eh, tu estado de cuenta, tu transacción en el banco, pero no íbamos más allá de eso, que son millones de registros, pero el día de hoy ya no más estamos hablando de la transacción, sino también estamos hablando de que estamos o podemos recolectar o estamos generando información de comportamiento, ¿no? Tanto nosotros como los aparatos ¿no? Alrededor. O sea, ya no solamente es la transacción, no es el behavior, el comportamiento. Eso es lo más interesante. Entonces, tenemos un montón de información de diferente variedad que vale la pena empezar a analizar. El tema es cómo lo organizamos, qué hacemos para realmente poderle generar valor a la información. Es donde viene el primer principio de la integración. Esteban, no sé si querías cambiar de slide porque solo llevas en el 1, 2, 3 para llevar una empresa. Uy, no, pues no, sí, ya voy. Como Ya que voy. sentí que a lo mejor ya habías querido avanzar. Ajá. Gracias, no, sí, ya, de hecho ya estoy en la tercera. A ver. Ok, no vimos el cambio. Como estamos escuchando, Ya, digo, okay. ya vimos el 1, 2, 3. Bueno, se acabó, gracias. No, a ver, qué raro, ¿no? Ajá, porque ahí está, ya, te estamos viendo. ¿Ya? Sí, gracias, Julia, gracias a Bueno, los dos. gracias, Julia. Imagínense lo que les... No. Entonces,
el tema, ¿no? De mucha información, la explotación de la información. El día de hoy, cómo estamos con todo el tema del comportamiento, donde estamos generando información cada segundo de nosotros y de aparatos. El tema es qué hacemos para generarle valor. Y aquí viene el primer principio importante cuando estamos integrando la información. Vamos a pensar que somos una empresa, si gustan, somos un retailer, somos Walmart, somos Calimax, Soriana. Esas empresas, bueno, tienen diferentes áreas de negocio. Tienes el área de mercadotecnia, tienes el área de producto, el de inventarios, la operación de la tienda, e-commerce. Si cada uno de esas áreas genera su propia información, ¿no? Cada uno es dueño de una cierta información. Por ejemplo, merchandising, pues todo el tema del assortment, es decir, del surtido a las tiendas. La gente de inventario, pues más bien es un tema de existencia de producto. La gente de marketing, pues tiene la información de campañas, ¿no? Y demás, etcétera, etcétera. Y esa es una idea. Si yo soy una persona de marketing y me quedo solo con mi información, imagínense que a lo mejor me puedo responder 49 preguntas con mi información. Una de ellas puede ser la que estamos viendo ahí en el slide, ¿no? Pues, ¿qué campaña fue más exitosa? No sé. Pero solo me puedo quedar con 49 preguntas, que me puedo responder 49 preguntas. Pero en el momento en que nosotros juntamos la información y mezclamos datos, no solamente de mi departamento, sino de otro departamento y demás, pues vamos a dar pie a que a lo mejor nos podemos responder muchísimo más preguntas. Preguntas mixtas y preguntas muchísimo más complejas, ¿no? Donde tocamos, dentro de lo que nos queremos responder, puntos de cada una de nuestras áreas de la empresa, ¿no? Ese es el concepto y ese es el poder de los datos cuando los estamos integrando y obviamente los estamos limpiando, curando y demás. Ese es el principio de Data Warehouse. No tener silos de información, todos los datos, entre comillas, en un solo lugar, integrados, para poder respondernos cualquier tipo de pregunta y preguntas complejas. Andrew Ng, que es el padre de la inteligencia artificial. Por cierto, les recomiendo, si les gusta todo el tema de redes neuronales y demás, les recomiendo el curso que tiene en Coursera él, que es desde cero con puro Python, aprender redes neuronales. Muy, muy padre. Él justamente tiene una frase que dice, el principio de poder hacer inteligencia artificial es poder tener los datos integrados. Cuando creemos que todo el tema de Data Warehouse y demás ya pasó a la historia, hoy más que nunca se necesita tener un ambiente donde tienen los datos integrados y bien y limpios para poder llevar al siguiente nivel. Y ahorita hablamos de información, como les comentaba, muy transaccional y vieron los datos, ¿no? Pensando que era inventarios, mercadotecnia, comercio. Pero ¿qué pasa si, como les comenté, empezamos a meter también información que, si ustedes se fijan, es muchísima información, pero per se los datos no te generan tanto valor. Pueden generar ruido. No es lo mismo la transacción, la compra de un producto en la tienda, que se genera mucho valor, es compro esto, a un clickstream o un comentario, ¿no? Ahí hay que hacer mucho más cosas y entender la información para ver qué de ahí sí genera valor para poder integrar. Pero volvemos a lo mismo. Si bien estábamos hablando de áreas en una empresa, pues también en una parte de comportamiento, también podríamos tener silos de información. Podemos respondernos ciertas preguntas con esa información per se, pero cuando lo logramos integrar y podemos tener, por ejemplo, el 360 grados de la persona en un tema de comportamiento, o sea, qué hace en la página, tema de sensores, qué hace en la red social, en la parte social y demás, pues nosotros tenemos el comportamiento al 100 de la persona y podríamos tener, junto con otra información, pues un ambiente donde podemos respondernos cualquier pregunta que se nos haga. Es el concepto, es a grandes rasgos el tema de hacia dónde vamos cuando hablamos de datos y de la integración, ¿no? Para eso, pues, al final de cuentas, tenemos que tener toda metodología y tenemos que estar trabajando en base a prioridades
decir, quiero el 100% de la información, tráeme todo, la ponemos y vamos viendo cómo la integramos. La realidad es que sí se parte de todo un análisis antes del descubrimiento de necesidades y a partir de ahí vas viendo áreas sujeto de la empresa, datos que puedes tener disponibles y vas empezando a armar en fases todo un ambiente de integración y vas priorizando. Anteriormente, cuando hablábamos de Data Warehouse, había proyectos que para poder entregar un primer reporte, si lo quieren ver así, eran 3 años, porque no teníamos este tipo de idea de vamos a empezar poquito y vamos creciendo, ¿no? Y es más o menos lo que se está tratando de dar a entender en este slide, ¿no? Vamos armando áreas sujeto, elementos de información que nos vaya cubriendo las necesidades de la parte de necesidades analíticas o de respuesta a ciertas preguntas que tengamos. Y conforme vamos agregando áreas sujetos y fuentes de datos, vamos generando mayor valor y el costo de hacerlo es menor. Entonces, por un lado, tenemos datos. Ya tengo los datos, ¿qué hago con ellos, no? Entonces, la segunda parte es la analítica. Y cuando hablamos de analítica, tenemos que hablar de que también hay todo un roadmap. Hay todo un tema de madurez. Y todas son importantes. Y es un círculo, es cíclico. Tenemos lo que le conocemos como la analítica tradicional, si lo quieren ver, o analítica descriptiva, reportes, dashboards, ¿no? Información en tablas, etcétera, que nos ayudan a respondernos cierta información. Y más que nada, muchas veces es el pasado, o de alguna manera con unas métricas y el dashboard, el qué está pasando. Pero nos ayuda a respondernos ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cada cuándo pasa? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué está pasando? ¿No? Pues viene ya la parte más de analítica avanzada, donde lo que queremos es, en base con la información que tenemos, empezar a hacer clusterización, segmentación, hacer un forecast para decir si seguimos como estamos, ¿qué va a pasar? O ¿qué pasará después? O voy a hacer que pase, quiero que pase. Llevo la analítica algo en el real time para hacer que suceda la cosa. Algo de analítica que suceda, que tú le des clic a la recomendación de comprar unas palomitas llegando al cine, porque se dieron cuenta que por un tema geoespacial, se dan cuenta que estás cerca de una plaza donde hay internet, y dijeron, si entras al cine ahorita te regalan unas palomitas, ¿no? Todo eso, conforme vamos subiendo dentro de la curva, pues vamos mejorando en este tema de la inteligencia o del valor que vamos a generar. Pero también es un tema de la complejidad. ¿Vale? Y aquí es donde les estaba comentando, ¿no? La mayoría de las empresas, el día de hoy, me atrevería a decir que ya estamos empezando en un tema de segmentación, perfilamiento, o realmente no estamos trabajando al 100 en otras cosas. Hay muchas herramientas en el mercado que te permiten hacer un cierto modelo predictivo o un tema de recomendación de productos, pero están muy acotados todavía a resolver ese caso de negocio nada más y están muy cerrados, ¿no? O sea, todavía falta este tema de la madurez del uso de la información dentro de México. Ha mejorado un montonal, o sea, yo sí vi el cambio, no sé, de hace 5 años a hace 3, ¿no? O sea, el nivel de cómo va creciendo el número de gente, de profesionales que está dedicando a esto, y las empresas, la demanda que están teniendo de gente que quieren, en un tema de explotar la información, es enorme. Entonces, sí creo que en un corto plazo estemos en otros niveles a los que hemos estado. Esteban, yo quiero preguntarte algo. Fíjate, ahorita que mencionas esto, algo que me pasa mucho con nuestra comunidad del INI. Muchos puestos todavía, y siempre se los comento, todavía se están definiendo, ¿no? Las empresas todavía, incluso algunas saben que necesitan análisis, saben que ocupan de esto, pero o no saben cómo pedirlo o diseñan sus puestos muy a la medida pensando en sus necesidades, pero lo que está claro, ¿no? Es que cada vez hay más interés. ¿Cómo ves tú en el corto plazo
este mercado ofertas de especialistas en este tipo de cosas? Altísimo. La demanda va a ser enorme. Lo que sí les puedo decir es que dentro del mundo de los datos que estamos hablando ahorita, hay muchos perfiles. Está el data scientist, está el citizen data scientist, está el tema de una persona especializada en visualización, en generación de los dashboards, ¿no? Hay gente que más bien es de ideas. Están los ingenieros, los data engineers, está la gente de arquitectura. O sea, es un mundo de perfiles que si no estás en una empresa que se dedica a eso, y a lo mejor ahí nunca presentamos quién era Terata para que supieran de por qué estamos hablando de este tema, y hay una disculpa, si quieren al final les comento un poco más de eso, pero caes en justamente el error que dices, es que yo quiero una persona que me haga, que te haga qué, no, pues esto de los datos, ¿no? Pero a ver, dame las características, no, pues que lo haga. Y ahorita como a lo largo de la plática, la intención es justamente darles esa sensibilidad de que no es así de, pues ahí está, hazle, ¿no? F5. No, o sea, ahorita hablamos de que es datos con integración, que tengan calidad, que no tenga, o sea, hay todo un trabajo ahí durísimo, ¿no? La analítica, el 80-85% del tiempo es datos, integración y limpieza. El otro 10% estás haciendo un tema de inteligencia, de ver qué vas a hacer. Y el 5% es la función de Machine Learning, entre comillas Machine Learning, que es estadística multivariada, donde le aprietas un F5 y vas viendo qué tienes. Así es. Entonces, por un lado está eso, y el otro, las empresas, las áreas de reclutamiento, de recursos humanos, de talent acquisition, no están capacitadas para entender y comprender estos perfiles, esto que estamos viviendo. Eso también lo veo muchísimo. Entonces, déjenme. Bien. Entonces, estamos hablando aquí de diferentes grados de inteligencia, diferente manera de manejar la información para generar valor, desde un what happened a quiero que pase, ¿vale? Pero no se nos olvide, estamos hablando de diferentes tipos de analítica. En cada uno de esos niveles de madurez del uso de la información es empezar a tratarnos de responder con todos los elementos de información que les comentaba, diferentes preguntas. De alguna manera, lo que tratamos de dar a entender aquí es, del lado izquierdo, estamos viendo lo que usualmente, y las herramientas convencionales, si lo quieren ver, los datos convencionales nos ayudaban a analizar quién, cuándo, dónde, quién, por qué, etc. Ahora, con todo el tema de los datos más, ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, datos no estructurados, si lo queremos ver, los datos de sensores, de las redes sociales, etcétera, etcétera, nos ayuda a hacer otro tipo de analítica, más de comportamiento, más contextual. Empezar a ver gente de influencia, causalidad, causa-efecto, comportamiento. Por ejemplo, algo muy interesante del tema de análisis de influencia, de influencia es, imagínense una telco. Los modelos de churn o de cancelamiento son de los más comunes, eso sí está muy avanzado, ¿no? Tanto en la telco se le conoce churn, como en la banca se le conoce como modelos de attrition, que es cuando tú cancelas tu producto. Este tipo de modelos que estaban antes con los datos conocidos, los estructurados, llegaban a un cierto nivel de precisión y de predictibilidad. Este tipo de nuevos datos están ayudando a mejorar cuando los integras, cuando los limpias, cuando haces lo que estamos comentando, a mejorar esos modelos. Imagínense, en un tema de influencia, tú tienes la información de se llaman CDRs o XDRs, porque pueden ser call o data, que son todos los datos quién te mensajeas. No estoy hablando que se analice el texto, estoy analizando que Esteban mandó un mensaje a Julia. Julia le mandó 2 mensajes a Armando. Armando habló con Miguel. Cuando tienes esa información, quitemos ahorita la idea de en dónde, ¿no? Pero cuando tienes esa información y la puedes tener a 1 año, a 2 años de historia y puedes ver la red de la gente y ver qué nodo
de la red es el más importante, que por ejemplo, si esa persona te cancela, puede hacer un churn viral, que otras personas cancelen, porque él es importante. Entonces, de ahí se desprende, primero el análisis de ver quién es el importante, está súper interesante, ¿no? Y después de ahí se desprende qué tengo que hacer para que esta persona nunca se me vaya, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué campañas de retención le hago? Y es conocer a la persona en un tema de behavior. Y también podemos entender a la analítica como no solamente el modelo específico para responder una pregunta, sino realmente es todo un proceso, como les comenté ahorita. Estamos hablando de influence, de quién es el nodo más importante. Por lo que me interesa es la pregunta la pregunta final que me va a llevar a lo mejor a primero hacer un modelo de grafos, ¿no? Para poder entender quién es el influenciador, quién es el detractor, etcétera. Después tengo que hacer un modelo de segmentación para poder entender qué le tengo que hacer de recomendaciones. Entonces puedo hacer un modelo de recomendación de productos, un next best offer. O sea, es todo un proceso que se lleva, no es mi modelo o nada más, ¿no? Esto lo hacemos tanto en datos estructurados como aparte como estábamos comentando, y lo mismo, ¿no? Estos procesos analíticos van de la mano en toda la cadena que estábamos hablando de diferentes maneras de explotar la información. No es solo uno. Y la otra que me gustaría dejarles aquí con esta idea es analítica. Analítica es desde el momento en que tú estás viendo el dato. La analítica no es nada más hice un modelo de regresión logística y me responde. Analítica es empezar a entender la información, tener un cubo, una herramienta o lab y empezar a ver la información, drill and down, entender al menos cuánto vendí ayer. Es analítica, te genera valor. Fíjate, Esteban, aquí, perdóname, No, adelante. sigo, muchachos, todos pueden preguntar en cualquier momento, ¿eh? Creo que no lo dije, pero pueden preguntar a Esteban cualquier cuestión. Algo que me ha gustado mucho y esta lámina que presentas creo que lo muestra muy bien, es cómo, y siempre lo platicamos en clase, ¿no? A veces, cómo los datos pues están ahí y pueden estar, como bien lo dices, estructurados o no estructurados. Y muchas empresas, y lo vemos aquí en la localidad, muchas empresas a veces no entienden y me han preguntado, oye, pero ¿qué tipo de cosas pueden hacer? Como que esa parte de, ajá, ya entendí que trabajan con datos, ya entendí que si yo tengo información la pueden procesar, pero ¿qué pueden hacer? Y entra ese proceso con lo que hemos anteriormente de muchas cosas que se pueden interpretar, extraer de esa información y por supuesto, como bien mencionas en esta lámina, pues tiene diferentes impactos, ¿no? Diferentes herramientas también para llegar a un fin. Pero creo que ese es uno de los grandes problemas. A veces el que las empresas no saben como que qué tipo de cosas puedes analizar de mi información o de lo que sea que yo tenga, a lo cual llame información. Eso es algo muy, fíjate que lo veo muy frecuentemente. Ay, Esteban. Hola, hola. Aquí estoy. Sí, ya ahí estás de nuevo. Te me fuiste tantitito, pero te escuché Ah, todo. ok. Es correcto. Y hay muy pocas empresas que se dedican a ayudar por cierto, un buen tip, pero hay muy pocas empresas que se dedican a dar esa consultoría de cómo te ayudo a ti, empresa, a empezar a ser data driven. Y hay mucha metodología, bueno, hay metodología para hacerlo. Les podría compartir que eso yo lo hice en 3 cuentas, ¿no? Empezar desde ceros, son reuniones bien interesantes, ¿no? Pero empezar desde ceros con empresas, lo hice con Liverpool, lo hice con Banco Compartamos y con farmacias especializadas. Justamente ese tipo pues de proyectos, de metodología para ayudarlos a entender hasta dónde pueden llegar y a priorizar qué tienen que hacer, cómo tienen que empezar para empezar a generar valor, ¿no? Y es algo que Teradata, ahí viene el comercial, Teradata es una empresa que se dedica justamente a la parte de datos, de integración. Ustedes si han escuchado SQL Server, MySQL, Oracle, bueno, ahora les presento una nueva base de datos. Teradata es una base de datos, nada más que es una base de datos que veanla como un Lamborghini cuando un MySQL y demás son un Versa.
¿vale? Es una base de datos muy interesante. Algún día, si quieren que platiquemos sobre la arquitectura y el poder que tiene, podremos hablar. Pero es una empresa que tiene 40 años con esta base de datos y a partir de ahí todo lo que todos los proyectos que hemos hecho de Data Warehouse, de integración de información, nos ha llevado a tener muy buena metodología, porque si no nos morimos de hambre, ¿no? Tenemos que hacer algo para que la gente quiera generar sus datos, quiera aprender sus datos en Teradata, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que también Teradata ofrece en un tema de consultoría, cómo ayudar a las empresas a empezar. Y es parte de los slides que les estoy compartiendo, es justamente eso, ¿no? Cómo los vamos llevando. Cuando hablamos entonces de los procesos, la parte de analítica y de los procesos analíticos, es justamente que cuando estamos pensando en un caso de negocio, lo primero y lo más importante que debemos de entender es, ¿va a generar o no va a generar valor y cómo lo voy a operacionalizar? De nada sirve, no estamos en la escuela, cuando estamos en una empresa, para que me entiendan, para pues, nada más jugar en cosas empíricas y estuvo bonito el trabajo. Es una pérdida de tiempo. Estamos, o sea, debe de haber algo, debe haber un objetivo específico. ¿Y cómo lo vas a operacionalizar? Si yo logro poder analizar la relación entre personas, voy a poder reducir el porcentaje de cancelación en tanto por ciento y la manera en cómo voy a operacionalizar es voy a encontrar a la persona y voy a mandar campañas near real time focalizadas en retención. Ok, ¿sí? Súper importante eso. Entonces ahí es donde se fijan en todo el proceso analítico, donde entra la analítica entre los datos, donde hay un trabajo importantísimo en el tema de la integración, porque como comentamos, si yo tengo silos de información, pues voy a poder hacer analítica solo un pedacito de la información, y la idea es con todo, si no, no voy a poder responder preguntas avanzadas o complejas. Entonces, al final, cada uno de nuestros procesos analíticos van a trabajar con diferentes métodos o tipos de técnicas analíticas, desde un reporteo, porque siempre va a estar, por más que tú hagas algo de machine learning y demás, tienes que reportear y tienes que entender qué está pasando y darle seguimiento, etcétera. Entonces, vas a trabajar con diferentes procesos analíticos y con toda la información. Algunos Fíjate, ejemplos. Dale. Perdón. ahorita, Esteban, me recordaste algo muy chistoso que dijo Elena el otro día que estuvimos en una plática allá en el TEC, que algo que había aprendido que era que también tenía que presentarse, o sea, que se tenía que poder exportar a Excel todo, porque también era como, o sea, cómo lo iba a consumir o cómo iba a querer tu stakeholder recibir la información. Ahorita que dijiste eso, el reporteo, se me hizo muy interesante eso. Sí, y bueno, pero ahí también ya viene todo un tema de governance, de información y demás. Permitir que la gente llegue, lo pases a Excel y demás, también permites que ese número que tú estás ofreciendo dentro de todo tu sistema analítico pueda ser manipulado y de repente tengas dos fuentes de la verdad. Hay muchas cosas, es un mundo bien interesante, por eso les comentaba que son muchos perfiles, ¿no? Pero sí, al final también tienes que ver también la capacidad y las herramientas con las que cuentan tus usuarios, ¿no? Algunos ejemplos de procesos analíticos, lo estamos comentando, ¿no? Un tema de eficiencia operacional, rentabilidad, retención de clientes, lealtad a la marca, experiencia, network experience, un tema de que tu red 4G, 5G no se te caiga, entender todo ese tipo de cosas y demás. Entonces ya tenemos datos, tenemos analítica. Ahora, uy, ya, chin, les quité la, la sorpresa. Pues ahora es en dónde, ¿no? Si estoy hablando de millones de registros, estoy hablando de analítica avanzada, pues debo tener una arquitectura de herramientas que me lo permitan hacer. Definitivamente mi iPad no me va a permitir hacerlo, ¿no? Mi computadora con la que estoy trabajando en este momento, pues no creo que me permita hacer lo que estamos platicando. Entonces, el where es vital, vital. Y hay algo bien interesante. Escoger la arquitectura o las herramientas
Fallar en escoger las herramientas te garantiza el fracaso de tu proyecto. Si las escoges bien, puede ser que te vaya bien en el proyecto. Pero es súper, súper importante escoger bien las herramientas. Y por eso es toda una especialización el tema de arquitectura. Y pensemos en un ecosistema analítico. Ahorita es alto nivel. Es a manera de ejemplificar todas las partes que están envueltas o están incluidas dentro de un ecosistema. Eso es conceptual. Pero al final, nosotros somos usuarios. Y un usuario tiene diferentes perfiles, porque está el VP, el CIO, el de recursos humanos, está el analista, ¿no? Está el data scientist, está la gente de marketing, cada uno con diferentes necesidades de explotar información y de preguntas que se quieren responder. Y eso mismo, lo que comenta Julia, cada uno con sus propias herramientas y su nivel de conocimiento de las mismas. Pero al final, si yo voy a tener un ecosistema de este nivel, lo que me interesa es que cualquiera pueda entrar y pueda explotar información con diferentes herramientas, como lo estamos viendo ahí. Pero también este ecosistema del lado izquierdo debería de ser capaz, en algún momento, no digo que desde el inicio, podemos pensar en bloques, en legos, ¿no? Dentro de productos, que me permita explotar cualquier tipo de información. Información de un ERP, información de un CRM, de logs, de las páginas de internet, texto, sensores, etcétera, etcétera, etcétera. El ecosistema me debe permitir, dependiendo de los casos de negocio que yo quiero trabajar, tener ingestas batch o streaming ni real time. Cada media hora se tiene que estar actualizando la información. Cada día, cada semana, no lo sé. Y debemos de permitir tener diferentes data stores dependiendo de la naturaleza de la información y de cómo la queremos explotar. Pero lo más importante de todo es, si yo tengo diferentes data stores, y cuando hablo de data stores estamos hablando de bases de datos relacionales, bases de datos columnares, file systems, S3 ahora de AWS, Google BigQuery, bases de datos como Cassandra, bases de datos como Orange o Neo4j que son para grafos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus porqués y a lo mejor hace sentido tenerlo en tu sistema. Pero lo más importante es pensar de alguna manera lógica, física, en este tema de virtualización. ¿Cómo yo voy a también conectar este tipo de productos, ¿no? De storage para que la información se comparta entre ellos? Porque si no, volvemos a lo mismo de cuando empezamos la plática. Tengo silos de información, petas, pero son silos. O tengo duplicidad de la información. No, pues es que también ponte las ventas aquí porque las necesito con todo. También póntelas allá y ya caímos a lo mismo. Y hay diferentes engines, de manera conceptual. Código SQL llegó para quedarse sí o sí. Yo lo único que les recomiendo es aprendan. Si están en el mundo de explotar información, SQL es vital. Es súper, súper importante conocer SQL. También está el tema de Machine Learning, grafos, como contamos, redes neuronales y demás, y los diferentes lenguajes con lo que ejecutas o trabajas dentro de los diferentes engines analíticos. Este ecosistema debe de soportar todo el proceso analítico que estábamos hablando, desde un discovery de la información, generarlo, crear, ponerlo en producción, operacionalizar y monitorear lo que está pasando. ¿Dónde voy a poner este ecosistema? Pues donde haga sentido. Puede ser un tema on-premise, es decir, en mi propio site, en una nube o híbrido. Algunas partes en mi site, algunas partes en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando generamos ese tipo de arquitecturas, debemos de respondernos a cada uno de estos niveles ciertas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que queda mejor para la solución en tema de plataforma? Pero en tema de deployment, ¿dónde quiero que los datos estén almacenados? Me refiero en mi site, en la nube, en otro lugar, no lo sé. ¿No? Eso es importante. A veces es un tema hasta simplemente de
protección y de seguridad que no puedes sacar la información. Entonces, debes de empezar a responderte este tipo de preguntas cuando estás diseñando una arquitectura, ¿no? Y en cada una de esos niveles, pues viene todo un tema de profundización y de detalle, ¿no? Estamos hablando de tecnología de la parte analítica, pues la parte de generación de reportes, dónde lo voy a hacer, qué herramienta voy a ocupar, si voy a hacer cubos, con qué herramienta lo voy a hacer. Quiero a un tema de dashboards, de visualización, qué herramienta voy a ocupar, cómo me voy a conectar al siguiente nivel donde están los sistemas. Lo gris es súper importante, todo el tema de data management, catálogos, versiones de los datos, seguridad. Voy a tener, para qué información voy a tener seguridad a nivel de registro, etcétera, etcétera, etcétera. La idea no es entrar a detalle aquí, pero es darles esa sensibilidad de todo lo que hay y en qué uno puede empezar a decir, esto me llama la atención también para, a esto me gustaría especializarme, ¿no? Y bueno, es como un concepto para las herramientas. Fíjense, este es 2019. No la actualicé, discúlpenme, pero vean, les invito a que vean la del 2020, 2021, del Data Landscape de Matt Turk en Internet. Vean la cantidad de herramientas, software que existe el día de hoy para el mundo de la analítica o de la explotación de la información. ¿Vamos a poder ser expertos en todo? No. Lo importante es entender la metodología y entender hacia dónde queremos llegar y empezar a saber qué es lo que vamos a tener que interconectar para poder explotar la información, responder a las preguntas de negocio que queramos y demás. Digo, no sé, ¿cuáles de aquí conocen? Fíjense que estamos hablando de bases de datos, estamos de este lado, y aquí están, bases de datos no SQL, MongoDB, Couchbase, Anglo, bases de datos SQL, Pivotal, algunos ya no existen, Pivotal ya no existe, bases de datos de grafos, Neo4j, Orange, etcétera. Base de datos de procesamiento masivo paralelo, aquí está Teradata, no sé, es un mundo en el que estamos, ¿no? Toda la parte de Machine Learning con H2O, Azure y todo lo que existe el día de hoy, ¿no? Hay que entender muy bien cuando hablamos de la arquitectura, cómo todo esto se va a estar interconectando para poder tener un ambiente sólido en el mundo cuando vamos a explotar la información. Les tengo dos videitos de dos casos que me parecen interesantes. Dura nada más como 30 minutos, que no es cierto, 3 minutitos cada uno. No sé cómo está el audio, pero si no, ahorita yo me desconecto mis audífonos y me parece que con eso sí alcanza a escuchar. Adelante, dale Esteban a ver y vemos qué se escucha. Ok, ya nos está llevando a la web. Así es. As a data science team, Se we're escucha building muy bien. a neocortex for the company. It's like with a human. I mean, you have your brain, which enables you to do many things. Bueno, creo que no se escucha, pero me parecía que ahí tenía opciones subtítulos, igual y eso ayuda un poquito más. ¿No se escucha? Se escucha muy entrecortado, como que no se distingue. Pero déjalo y vemos.
Pues, luego si quieren se los paso para que lo escuchen y lo vean. Sí, no, no te preocupes, casi no se entendió, pero pudimos ahí ver algo en la presencia de la empresa, ¿no? En República Checa y lo que están haciendo. Sí, y básicamente De que están explotando el 100% de su información y lo importante y lo que comenta es hacerlo para un cliente, 2 clientes, 10 clientes, 100 clientes, lo haces, pero cuando estás hablando de millones de personas, necesitas una arquitectura que soporte el almacenamiento o la carga de información de manera alta y que te permita entonces tomar acciones y poder trabajar y tratar bien a tus clientes, ¿no? Porque está hablando un tema de conocimiento de las personas y habla de haber utilizado redes neuronales y demás. Pero todo lo que voy a hacer es se los voy a pasar los videos para que los escuchen. Me parece que hay esos dos son interesantes como un tema de conocer un poco más a algunas empresas que sí están trabajando con. Muy bien, va que va, gracias. ¿No? Y bueno, tenemos 8 minutitos por si quieren hacer un comentario, algo más. Ok, muy bien. A ver, pues, estimada audiencia que pueda acompañarnos hoy, ¿alguna pregunta que podamos hacer? Digo, yo tengo muchísimas, pero prefiero Dale. que sean ustedes la audiencia. A veces ya después me dicen, oye, profe, varias cosas, ¿no? Pero creo que comienzo para animar a los demás. Creo que algo, y en el caso nuestro, que estamos en línea, en la carrera, yo muy académico pensando en formación, ese punto de cuando mostraste la lámina donde se puede apreciar el ecosistema, fíjate, ahí se responden muchas de las preguntas que frecuentemente yo recibo de los estudiantes, ¿no? De qué lenguajes, qué tecnologías. Es tan inmenso, y siempre les digo, es tan inmenso el asunto que realmente depende mucho tu interés y por otro lado, lo que el mercado te demande. A veces te va orientando o la empresa en la que tú trabajes hacia sus intereses y puede ser, como dijo Julia, que se exporta Excel, que al final del día los datos que tiene la empresa son Excel o que tú puedas participar, que es lo ideal, en generar y comenzar a construir las bases de la arquitectura de ese gobierno de datos que va a estar presente pues para la operación de la compañía. Entonces, hay muchísimas formas, puntos por donde abordarlo, pero creo que esa que mostraste me encantó porque precisamente refleja gran parte de la diversidad, ¿no? Y donde de alguna manera participan nuestros estudiantes Lini. Correcto. Y ahí un punto que tocas es súper importante y en un mundo ideal, en una arquitectura ideal, en una empresa que realmente quiere ser data driven, así a escala, si lo queremos ver, no debería tener prohibición en lenguajes de programación o en herramientas para poder explotar la información. De alguna manera, estoy de acuerdo que no puedes permitir todo, pero si yo voy a contratar a una persona que su expertise es con R y no es con Python, ¿por qué le voy a prohibir que utilice el lenguaje con el que él se siente más cómodo y va a generar valor? Las empresas el día de hoy sí llegan a hacer eso, porque no, aquí solamente es Python, aquí es Spark, y está mal esa empresa. Pensando en lo que estamos hablando de una empresa data driven, le estás cortando a la persona, tú estás contratando al data scientist por su ingenio de cómo, algo en específico, que es la analítica. No lo vas a obligar a que su analítica la tenga que hacer entonces ahora en Java, si no sabe Java. Entonces es súper importante. Pues definitivamente en el mundo, en el mercado en el que estamos, el día de hoy sí tenemos esas limitantes a veces. Y es algo que comentaba hace rato, ¿no? Yo les recomiendo 2 cosas. Una, SQL, código, o sea, saber manejar SQL. Y SQL no me refiero principiante, avanzado, súper importante. Es vital. Llegó para quedarse, esta da toda la lógica para poder explotar información cuando ya hablas al menos de 100,000 registros, ¿no? Por ejemplo, yo en Teradata he tenido la oportunidad de trabajar con tablas que tienen 3 trillones de registros o más. Si no sabes manejar SQL, si no conoces el lenguaje de SQL, no solamente de explotar la información, sino también de generar objetos que te permitan ser más performante para ese tipo de tablas, te vas a empezar a quedar corto, ¿no? Entonces SQL es importantísimo. Y el otro que sí se utiliza en el mercado, la mayoría de las empresas lo adoptaron,
algo importante que podemos ver es que cuando la banca lo adopta, es más fácil que otras industrias y por consiguiente compañías lo adopten, es Python, ¿no? El lenguaje de Python también está súper, también creo que es un lenguaje que llegó para quedarse, no R. R la verdad es que no lo veo en las empresas. Algunas por ahí lo tienen, pero el tema de la compatibilidad que tiene Python entre muchas plataformas, componentes dentro de una arquitectura analítica, hace que sea un lenguaje que se utilice muchísimo hasta en el mundo del DevOps. Entonces es importante. Esas dos, cuando hablamos de explotar información, esas dos. Y que tengan conocimientos de alguna herramienta de BI, no importa cuál sea. Al final todas se van a aparecer, ¿no? Ya ese tema después lo verán. Pero un tema de cómo quiero mostrar mi análisis. Eso es lo importante cuando estás haciendo un dashboard. ¿Cómo quiero mostrar mi análisis? ¿Cómo les voy a llevar esta historia de este dato pasa por aquí, vean esta información, ahora podemos ver esta otra parte? Eso es súper importante que lo conozcan. Excelente, pues muy interesantes tus comentarios. Emma, no sé si ahí saludamos a la profesora Emma. Hola. Hola, una disculpa por no prender mi cámara desde antes, aquí con la bebé. Esteban, mucho gusto. Me encantó tu presentación. Estuvo increíble, a pesar de que no tenía prendida la cámara, estaba presente en todo momento. Hablaste específicamente sobre lo que está ahorita las empresas que están en pañales, o sea, que realmente no conocen el poder que tienen para poder tomar decisiones de toda la información que se genera. Sabemos que sí, el Excel ahorita, pues yo siempre he dicho, no es la herramienta de base de datos, pero es lo que tienen ahorita las empresas, porque son empresas que quieren mejorar, quieren crecer sus ventas, quieren crecer todo, pero pues no tienen la infraestructura como tú mencionabas sobre eso. ¿Algún consejo para los muchachos? Porque ellos se van a encontrar con eso, de que quieran llegarle a las empresas ahorita familiares que tienen en lo que es su educación, pero les dirías que inviertan en una base de datos o se quedarán con Excel por mientras que van viendo lo de los datos. No, y es interesante lo que comentas. Y cuando me refiero a pañales, ya no son los pañales de hace 5 años, ya vamos un poquito más allá, ¿no? Digamos que ya los están dejando. pero sí, todavía tenemos muchas empresas donde tú comentas, digamos que ya hay gente en las empresas que dicen, yo lo quiero hacer, ya me interesa, ya vi que sí existe y que sí se puede, pero ya no sé cómo. Hace 3 años ni siquiera pensaban en eso, ¿no? Algo que nos enfrentamos, y me hiciste recordar esto, Emma, es todavía en México existen las empresas donde yo soy el que sabe porque tengo más tiempo y es así, ¿no? Creo más en mi intuición porque tengo muchos años haciendo esto, soy un experto, que en la información. Y es algo que tenemos que ir trabajando a que se quite. Hay muchas bases de datos que son gratis, con las que puedes empezar a trabajar en un tema de empezar a recolectar información y empezar a formar algo más allá de solamente una tabla pivote, si lo queremos ver así, ¿no? MySQL es una de ellas que pueden utilizar. Me parece que Cassandra también tiene una parte gratis, o MongoDB. O sea, existen cosas. De una herramienta de BI, por ahí hay una o dos que son gratis. No me acuerdo todos los nombres, ¿no? Pero se puede hacer. Inclusive si se anotan para Teradata University, pueden tener acceso a un ambiente Teradata chiquito. Ah, eso me gustó mucho. Julia, no hagas spoilers, se está grabando. Sí, de hecho, yo quería decirlo al final, que traemos con ustedes, con Teradata, varios proyectos. Entre ellos es vamos a hacer algo para exactamente acceder a su campus y a plataforma, capacitación y un chorro de cosas. Ya lo adelantaste. Así es, Julia. Por eso siempre la trato de dejar en mute, pero se lo quito. Nada, no es cierto. Y la otra es, aprendan a venderlo. Aprendan a vender el análisis. Ayuden a crear la necesidad. Aunque sea en Excel, ayuden a crear esa necesidad. Uy, está interesante. ¿Cómo lo hiciste? Pero podría hacer esto. ¿Cómo? No, pues mira, chavo, para eso pues, necesitamos algo más. Pero está en nosotros, a los que nos gusta la parte de explotar información, también vender
de ayudar y promover que se use la información y que tengamos ese nivel de madurez en la misma, ¿no? Eso es importante. Sí, muchísimas gracias, Esteban, de verdad, por toda la plática, de verdad me encantó, es una de las pláticas que estaba muy pendiente al respecto para poder escucharla, y agradezco mucho tu tiempo y también al maestro Armando por traerte. Muchísimas No, gracias. cuando quieran, yo encantado. La siguiente, si quieren, vemos si lo podemos hacer ahí en el campus y demás. Es... ¿Quién anda con los spoilers ahora? No, pero de verdad estamos para ayudarlos. Algo que yo tengo mucho interés, y esto es personal, independientemente de Teradata, es poder ayudar a que esta parte de la explotación de la información de una manera con más metodología y demás se exponencialice, ¿no? Aparte nos beneficia a todos. Entonces, y me encanta poder hacer este tipo de pláticas y aprender de ustedes y que ustedes puedan llevarse algo de mí. Excelente, pues muchísimas gracias, Esteban. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla, nada más para mostrar, digo, un reconocimiento que en nombre de CETIS Universidad, la Escuela de Administración, en este caso nuestra directora, la doctora Paulina Vargas, expidió para ti. Te lo haré llegar en PDF, en físico, posiblemente cuando los vea por acá en el campus. Y pues aprovecho también para mencionar lo que ya se spoileó, de que traemos varias cosas bien interesantes con Teradata. Esperen en su momento, bueno, de inmediato una visita a San Diego para efecto de conocerlos y poder directamente con ustedes acercarnos más, y una serie de iniciativas en las que Teradata pues está colaborando con CETIS para lograr cosas muy interesantes y que los estudiantes finalmente aprendan muchas cosas, conozcan el mercado y ustedes también pues puedan tener por ahí un semillero de talentos para todo lo que se pueda hacer. Entonces, muchísimas gracias. Dejo de grabar y pues... El siguiente spoiler, Armando, es nada más. Si ustedes están pensando Teradata en Tijuana, tenemos 3 años, somos 144 empleados, unos 100 son de baja, tanto Mexicali, Tijuana y Ensenada, alrededor de 99 personas. ¿Qué necesitas para trabajar en Teradata? Realmente tenemos posiciones de todos los niveles, desde entry level a algo más complejo. Buscamos gente muy técnica para algunas posiciones, pero también tenemos posiciones justamente de esto que estamos hablando. Estamos gente de data engineers, gente que sepa generar reportes y demás. Particularmente en el área que estoy yo ahorita, trabajamos justamente en eso, ¿no? Desarrollar analítica para Teradata, y somos un equipo ahorita de 6 personas, que lo que hacemos es justamente entender el análisis, la necesidad de información, generar la idea y poder presentarles resultados. Entonces, existen este tipo de puestos aquí en Teradata en algún momento, por si alguien está interesado. Excelente, pues muchísimas gracias y sí, vamos a darle seguimiento, un placer. Y bueno, pues agradecerles a todos, a quien vea la grabación, y seguimos con más. Cuídense, que estén muy bien, gracias.